Habíamos quedado antes de la tanda, hablar de la parte, si es que influye, la parte genética, y siempre con esta salvedad que digo, ay, genética no es destino, porque como que te sentís presa para la genética, ¿no? Sí. La realidad sabemos que a través de la genética cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer, en qué cromosoma está ubicado el problema, cuál es la proteína que se está generando a nivel genético para llevar a la muerte celular de esas neuronas que dejan ¿Que hay de que hacer funcionar. estudios genéticos sí o sí? No. Ah. ¿Por qué no? Aunque sepamos cuál es la proteína y que la podamos detectar en sangre, no significa que eso, que si yo le tomo una muestra a una persona, detecto la proteína que va a dar o que probablemente dé una alteración de Alzheimer, no sé si esa persona lo va a desencadenar. Entonces voy a estar generando una falsa expectativa, un falso positivo en una persona que probablemente jamás desencadene una enfermedad de Alzheimer. Entonces son criterios médicos al momento de utilizarla o no la determinación genética para esta enfermedad. Ahora, yo creo que como todas las enfermedades también, ¿no? La genética puede tener un aporte, pero después si uno, que después en próximos bloques vamos a hablar vamos a hablar de prevención o vamos a hablar de otras pautas que hacen a la alimentación o al estrés. Claro. Eso tiene mucho más valor hoy en la actualidad que la determinación genética. Igualmente hay que remarcar que a través de la genética se están buscando maneras de cambiar el curso de la enfermedad, es decir, de buscar la curación a través de la genética. Pero hoy en día y en la actualidad hacer una determinación genética de laboratorio para saber si lo vamos a tener o no la enfermedad de Alzheimer no está indicado. O sea que si el papá, la mamá, el abuelo lo han tenido... Lo único que me sirve a mí es que van a tener mayor predisposición a poder padecer la enfermedad que si no tuvieran un familiar de primer grado, pero no me van a decir que es una enfermedad hereditaria eso. Claro, eso a la gente lía también. Imagínate a mí, que ya tengo el antecedente de mi padre. No, en realidad no hay que plantearlo como sacarlo esto de la cabeza. Nosotros, los que somos miembros de ALMA, todos los miembros de la comisión tenemos un familiar o tuvimos un familiar con Alzheimer y no en ningún momento sentimos que vamos a seguir o que vamos a o que nos va a jugar el mismo destino, ni mucho menos. La idea es aprender del Alzheimer y aprender a vivir mejor, porque en realidad cuando uno atraviesa este desafío que es acompañar a un enfermo de Alzheimer hasta el momento del deceso, aprende un montón de cosas porque se empieza a conectar con un adulto vulnerable, ¿no? Que va perdiendo capacidades, pero que va a relacionarse con uno de otra manera. Nosotros siempre decimos que el Alzheimer a veces se lleva a nuestro familiar, pero nos devuelve otro montón de cosas. Y es, ¿cómo qué, por ejemplo? Y conectarse con ese familiar desde otra manera. Yo nunca pensé que con mi padre iba a poder conectarme desde la mirada, desde el abrazo, desde qué sé yo, desde el contacto, cuando quizás ya no dejó de hablar, por ejemplo. Entonces esas cosas son las cosas que el Alzheimer nos enseña. No hay que asustarse del Alzheimer ni de la demencia porque uno lo asocia con la locura y la locura asusta mucho. Y no, el Alzheimer es otra cosa. Y si nos toca en la vida convivir con ellos, tenemos un grupo de gente preparada para eso y un soporte institucional como es ALMA que va a ayudar en esto. Porque además lo viven, entonces sí, no hay mejor, sí. porque vos lo podés ver desde el punto de vista clínico y neurológico. Exacto, uno lo ve desde el punto de vista médico y se va a limitar en decirle a la familia el diagnóstico y a veces no se limita en eso. Yo me explayo un poco más, como sé cómo va a evolucionar la enfermedad año a año y cómo se va a ir comportando. ¿No en todos los casos iguales, Gustavo? No, pero son similares. No son todos iguales ni todos evolucionan de la misma manera, pero más o menos las características las van a ir compartiendo. Entonces uno se tiene que adelantar en el momento que hace el diagnóstico de preparar a esa familia. Desde el momento que no le voy a decir un diagnóstico en el mismo día que lo conozco, porque obviamente por más que uno esté seguro por el contexto clínico del paciente... Es muy cruel. Es cruel y es durísimo porque es una enfermedad crónica. Una enfermedad, esa familia va a empezar a convivir con otra persona que de a poco va a ir cambiando. Entonces yo tengo que adaptar a esa familia, ir previniéndola de lo futuro que se va a venir. Algunas cosas, vamos a decir, realidades y otras
las va a ir descubriendo la familia. Nos van a venir a preguntar si esto es normal, no es normal, y nosotros tenemos que ir acompañándola en ese proceso. Claro, lo importante es lo que decíamos antes, ¿no? Poder ir dando algunos pantallazos que después lo vamos a ir viendo en un próximo bloque, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo. ¿Se puede hablar de factores de riesgo? Sí. Y no. Y sí y no. Bueno, me parece muy bien. Lo vamos a ver entonces en un próximo bloque.